Continuando nuestra serie a lo largo de esta carta de Pablo. En el día de hoy vamos a estar exponiendo la cuarta de las virtudes del Espíritu o del fruto del Espíritu, como son mencionadas en Gálatas 5, 22 y 23. Y el fruto que nos corresponde exponer en esta mañana es la paciencia. Una virtud que yo creo que es poco exhibida y de poco interés en la población en general. De hecho, yo creo que es una virtud de la cual a veces nos burlamos. Porque a veces decimos, no, yo no tengo mucha paciencia para lidiar con eso. O yo no tengo mucha paciencia para lidiar con muchachos, y lo decimos así, muchacho, en singular. O no tengo mucha paciencia para lidiar con trabajadores. ¿No lo has oído? ¿No lo has dicho? De manera que hay como un cierto desdén hacia esta cualidad. La insinuación cuando decimos esas cosas usualmente no es simplemente que no tengo paciencia, sino es que ni siquiera la quiero tener para eso. No se nos ocurre pensar que quizás eso, lo que sea que eso es algo que Dios está utilizando en mi vida para desarrollar la cualidad o el fruto o la virtud que yo realmente no deseo tanto. Yo creo que el ser humano nunca ha apreciado la paciencia lo suficiente, y mucho más en esta generación. En esta generación del microondas, del emails o emails en general, los WhatsApps, Telegram, celulares. Yo creo que esta generación perfectamente pudiera ser llamada la generación instantáneas. La generación instantánea. No hay duda de que las redes sociales ocupan una gran cantidad del tiempo y del pensamiento de una gran cantidad de la población mundial. Al mismo tiempo tenemos que admitir que son muchos los beneficios que hemos obtenido de la misma comunicación. Pero no podemos negar el daño que esa misma comunicación ha traído. Y hablando de las redes y de todo ese mundo, Christopher Wright, a quien yo cité en el mensaje anterior, en su libro Cultivating the Fruit of the Spirit, o Cultivando el Fruto del Espíritu, nos dice, la paciencia parece ser una virtud ignorada en nuestros días, en ese mundo de las redes. Algunas personas simplemente no pueden esperar para dar su opinión. Hablan de su punto de vista, expresar lo que piensan, independientemente de cuán dañino o hiriente pudiera ser. Y él agrega, hemos llegado a ser muy impacientes en actitudes, comunicación y expectativa. Eso es una gran realidad. Y en la medida en que nosotros nos entramos en la exposición del mensaje, yo quiero que tengas presentes que mientras menos amamos y respetamos al otro, menos pacientes somos con él o con ella. Mientras menos amamos, menos pacientes somos. En segundo lugar, que la superficialidad de la vida presente frecuentemente obedece a la velocidad de la misma, o la velocidad a la que llevamos la misma. No tenemos tiempo para pausar y reflexionar, y sin reflexión no hay profundidad de vida. Y número 3, que al vapor jamás desarrollaremos fortaleza de carácter. La impaciencia que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a admitir, no la vemos, pero lo es, como una señal de inmadurez espiritual y emocional y algo que caracteriza en esencia nuestro egocentrismo. Pensando que las cosas necesitan ser hechas a mi manera, en mi tiempo, como yo las deseo.
La persona impaciente no sabe esperar y ni siquiera quiere esperar. Porque hay una diferencia entre no saber hacer algo pero querer aprenderlo y entre no saber algo pero tampoco querer eso porque no lo vemos como una virtud necesariamente. La veríamos como una virtud si nos lloviera del cielo. Me acosté impaciente, me levanté paciente. Pero no, porque ninguno de los frutos o de las virtudes del fruto del Espíritu se desarrollan de la noche a la mañana. Déjame leerte otra vez la lista de ellas. Pero el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz. Vimos esas tres. Paciencia, que veremos hoy. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído u oído acerca de la necesidad de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Pablo habla de esa necesidad en Efesios 4, 20 al 25. En ese contexto, Pablo se refiere al hecho de que el nuevo hombre es a semejanza de Dios. Y lo que quiero que hagas por un momento es que te imagines que ese nuevo hombre es como un uniforme. De manera que Pablo nos está llamando a vestirnos con este nuevo uniforme que no teníamos antes. Y que ese nuevo uniforme me haría lucir a semejanza de Dios. Eso es lo que Pablo dice literalmente. Yo simplemente estoy usando una ilustración de esto del uniforme. Bueno, resulta que el nuevo hombre de que Pablo habla en Efesios 4 no es otra cosa que el fruto del Espíritu del cual él habla en Gálatas 5, literalmente hablando. Lo que debe caracterizar al nuevo hombre de Efesios 4 es lo que él luego nos desglosa en Gálatas 5, 22 y 23. De manera que cuando hablamos de las virtudes descritas como parte del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo a cualidades o atributos que forman parte del carácter de Dios y que Cristo exhibió en su vida a su paso por esta tierra. Y esas cualidades o virtudes deben ser exhibidas por el nuevo hombre en contraste al viejo hombre. Si lees de nuevo los vicios en Gálatas 5:19 de la naturaleza carnal o las obras de la carne, estás leyendo las obras del viejo hombre. Y más abajo, cuando comienzas a leer acerca del fruto del Espíritu, estás leyendo las virtudes del nuevo hombre. De manera que el fruto del Espíritu es un llamado a lucir como Cristo, que murió precisamente para llevarnos de lucir como somos a lucir como Él es. Eso nos debe decir a nosotros que el fruto del Espíritu no es una sugerencia. No es una recomendación de parte de Dios. El fruto del Espíritu es la evidencia de mi santificación. Es la evidencia de la transformación a la imagen de Cristo. Es la evidencia de que Dios está trabajando en mí o la ausencia de cualquiera de esas cosas. Ahora piensa por un momento, desde la eternidad pasada, Romanos 8, 28 y 29, Dios me eligió para hacerme conforme a la imagen de su Hijo. De tal forma que en la eternidad pasada Dios estaba pensando que en algún momento yo debería exhibir el fruto del Espíritu y ese es su propósito singular. El propósito singular por el cual tú pasas por todas las circunstancias de tu vida, cada vez que te pregunten, no sé por qué está ocurriendo esto, no sé por qué está ocurriendo aquello, sabemos, Dios lo ha declarado, que Él nos eligió en la eternidad pasada, nos justificó, nos salvó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dicho de otra manera, para que exhiba el fruto del Espíritu
y luzca como Él es. Ahora, frecuentemente nosotros no le damos tanta importancia a esas virtudes, porque nosotros hemos sido entrenados a valorar las virtudes que el mercado valora. David Brooks escribió un libro que se llama The Road to Character, o El Camino al Carácter. Y en ese libro él habla de virtudes que aparecen en nuestros currículum cuando vamos a buscar un trabajo, y las contrasta con las virtudes que se van a mencionar el día que tú mueras. Lo que en inglés llaman cuando dan tu eulogy, o cuando hacen, creo que la palabra en nuestro idioma es panegírico, no estoy tan seguro de esa palabra honestamente. El autor agrega que la mayoría de nosotros tenemos bien claro las estrategias para desarrollar el éxito profesional, de cuáles son las virtudes que yo necesito desarrollar. Pero que tenemos, mucho menos claro cuáles son las virtudes que necesitamos desarrollar o cuál es la estrategia para desarrollar un carácter profundo. Yo quiero sugerir que las virtudes mencionadas en el fruto del Espíritu son las que se mencionarían el día de tu muerte. Y no las virtudes o logros académicos. Las virtudes del hombre viejo o los vicios del hombre viejo, en este caso las habilidades que adquirimos para poder avanzar en el mercado laboral, estas son las cosas que Pablo dijo, yo considero eso como basura una vez yo llegué a conocer a Cristo. Y las virtudes que luego él enfatiza a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en cada una de sus cartas, tienen que ver con esto que me estaba desarrollando, el fruto del Espíritu. De manera que ese fruto del Espíritu corresponde a las virtudes del hombre que está siendo formado a la imagen de Cristo. Y hasta ahora nosotros hemos hablado, como mencioné, del amor, del gozo, de la paz. Hoy nos toca hablar de la paciencia, una virtud que el hombre natural no posee, no valora, no quiere, no busca. Como no la valoramos y no la buscamos, entonces Dios, cuando venimos a Él, tiene que desarrollarla. Y por eso yo he titulado mi mensaje, Cuando Dios cultiva tu paciencia. Dios cultiva la paciencia en nosotros. Y tan pronto tú piensas en la palabra cultivo, eso implica obviamente una muerte, un entierro del viejo hombre, del yo, un nacimiento, un crecimiento y una fructificación. De manera que como Dios desarrolla el fruto del Espíritu en mí, y ahí está la paciencia, es a partir de cuando yo decido morir a mí mismo, nazco, crezco y luego fructifico. Como Dios vive en la eternidad, nosotros tenemos un problema con el calendario de Dios. Nosotros siempre encontramos que Dios va demasiado despacio. Pues claro, si para Él un día es como 1000 años y yo no llego ni siquiera a 100. Y por otro lado, como nosotros somos personas mortales de una corta vida, nosotros nunca andamos despacio. Dios nunca anda rápido y nosotros nunca andamos despacio. El calendario de Dios es muy diferente. Dios le hace una promesa a Abraham de que tendrá un hijo después que estaba estéril, o Sara estaba estéril, ya avanzados ambos en edad. Y tú pensarías que Dios dejaría a Sara embarazada esa noche, ¿verdad? No, 25 años después. Sara se desesperó y le entregó la sierva a Abraham. Dios tiene un plan con el pueblo hebreo, donde Moisés es como el protagonista del drama y espera 80 años para usarlo. Como que, ¿cuál es el problema con Dios y la lentitud? Es que un día son como 1000 años. De manera que en su calendario, ilustrativamente, no ha pasado ni un día cuando Él comenzó a usar a Moisés.
El pueblo hebreo pasó 400 años, 4 siglos de esclavo en Egipto. Nosotros comenzamos a leer de esas cosas, llegamos al final del Antiguo Testamento, pasamos la página y estamos en el Nuevo Testamento y pasaron 400 años de silencio. Y Cristo vino, se fue, nos dice que Él va a volver y van 2000 años y no acaba de llegar. Porque el calendario de Dios y el nuestro es muy distinto. Si tú quieres caminar o si tú quieres ver resultados rápidos, tú no estás listo para caminar con Dios. Si te puedes llevar solamente eso y luego entonces comenzar a trabajar en esa idea, yo estaría casi satisfecho, no completamente satisfecho, pero casi satisfecho. Yo necesito caminar con Dios, pero para caminar con Dios yo no puedo ir a la velocidad que yo quiero ir. Si la paciencia es una virtud para caminar con Dios, tú y yo necesitamos entender 2 cosas. 2. 1, cómo se forma, y 2, cuál es la necesidad de esa virtud. Y en el resto del tiempo que yo tengo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos en primer lugar cómo se forma la paciencia, recordando que Dios es quien la cultiva. ¿Ok? Entonces Dios está formándonos a la imagen de Cristo. Esto tiene que ver con carácter. Y el carácter es como el diamante. ¿Tú sabes cómo se forma el diamante, verdad? Grandes profundidades, 150, 190 metros bajo tierra. Bajo grandes presiones. Por un largo tiempo. El diamante es altamente resistente una vez tú lo sacas de ahí. Y así debe ser el carácter. Pero el carácter se forma de igual manera. Grandes profundidades, bajo grandes presiones y por un largo periodo de tiempo. La realidad es que cuando tú llegas a una posición donde el carácter no ha llegado, eso huele a desastre por todos los lados. Y lo hemos visto en la historia aún reciente. Esto es como el mundo lo hace. El mundo nos ofrece una profesión y una promoción para llegar rápido. Es el mundo, una profesión y una promoción. Te gradúas y te promueves. Oye, cómo Dios te forma. Él te ofrece una tribulación. Dios te ofrece una tribulación y una humillación para que llegues lento. Ese es nuestro Dios. Por tanto, para llegar a donde necesitas llegar, necesitas aprender los caminos de Dios, las estrategias de Dios. Llama la atención que cuando tú estás leyendo los Salmos, en el Salmo 103, versículo 7, dice que Moisés conocía los caminos de Dios y Dios le dio a conocer al pueblo las obras de Dios. El pueblo conocía las obras, Moisés conocía los caminos. Moisés conocía cómo llegar a las obras. Esa es la estrategia de Dios. ¿Tú recuerdas cuál fue la estrategia de Dios para llevar a Moisés a ser el líder más grande del Antiguo Testamento? ¿Tú sabes cuál fue la estrategia ahora? 80 años, 40 años en el desierto, 80 años de vida. ¿Cuál fue la estrategia para llevar a José de la cárcel a ser la mano derecha de Faraón? La cárcel, por un número de años. ¿Recuerda cuál fue la estrategia para llevar a Daniel a ser la mano derecha de Nabucodonosor y sus sucesores? El exilio junto con el pueblo. Dios nunca ha formado líderes conforme a las estrategias del mundo. La tribulación es el método a través del cual Dios forma el carácter de sus hijos. Dentro de ese carácter se supone que está la paciencia. Escucha cómo el apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, celebramos las tribulaciones, damos la bienvenida a las tribulaciones.
¿Cómo, Pablo? Sabiendo, conociendo, entendiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. La meta de Dios para con nosotros es carácter. Pero resulta que el carácter es el fruto de la tribulación. Pablo lo declara de manera expresa. El carácter es fruto de la espera, de caminar lento, de ver a otros pasarte a grandes velocidades. Quizás sentirte que te quedas atrás. Es el fruto de la reflexión mientras camina despacio. Es el fruto de la paciencia. Pero la paciencia es el fruto de la tribulación, de acuerdo a Romanos 5. Es el fruto del sufrimiento, del dolor, de la dificultad, de las lágrimas, del llanto, de las pérdidas. Es el fruto de las heridas, del abandono. Es el fruto del rechazo, de la no aprobación. Pero no nos gusta sufrir. Leon Morris, en su comentario acerca de las cartas a los tesalonicenses, pero hablando de esto mismo, dice: el Nuevo Testamento no mira el sufrimiento de la misma manera que la mayoría de las personas modernas. En otras palabras, en la antigüedad se pensaba de otra manera. Para nosotros el sufrimiento es algo malo o malvado, o algo para ser evitado a todo costo. Ahora, mientras el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento, no pierde de vista que en la providencia de Dios, el sufrimiento es frecuentemente el instrumento de Dios llevar a cabo su propósito eterno. El sufrimiento desarrolla en los que sufren cualidades del carácter. Pablo dice paciencia en Romanos 5. Nos enseña lecciones valiosas. El sufrimiento no es algo que el creyente puede evitar. Para él es inevitable. Él ha sido predestinado para eso. Predestinado. A nosotros se nos ha concedido, Filipenses 1:29, no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Hemos sido predestinados para eso. ¿Y por qué fuimos predestinados para esto? Porque eso es como se forma el carácter. Y de toda la eternidad Dios está detrás del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Santiago entendió eso y lo expresó de otra manera. Escuche. Sabiendo, otra vez, Santiago usa la misma palabra que Pablo usó. Sabiendo, conociendo, entendiendo. Santiago 1, 3 y 4. Que la prueba de su fe, eso es tribulación, dificultad, la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Yo voy a definir la paciencia desde el punto de vista bíblico. No hay ningún verso que haga esto. No hay ningún diccionario teológico que haga esto. Yo le estoy definiendo de esta manera, a la luz de versos, desde el punto de vista bíblico, como la capacidad para esperar por las promesas de Dios, bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Déjame leer eso otra vez. La paciencia, a la luz de versículos bíblicos, yo la estoy definiendo como la capacidad para esperar por las promesas de Dios, bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. El diccionario de la Real Academia, un diccionario secular, entiende la paciencia. Escucha, tiene varias definiciones. Mira la primera: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tú casi crees que leyeron la Biblia. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Y 3, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y yo agregaría, como las promesas de Dios. De manera que aún el diccionario secular ha podido captar lo que implica esa cualidad de la paciencia. Porque incluye soportar cosas pesadas, incluye la espera. Aquí hay varios sinónimos de la palabra paciencia. Déjame dártelo. Tolerancia, calma,
perseverancia, soportar. Si esas cualidades no están presentes en ti, tú no vas a terminar la carrera. Definitivamente bien no termina y probablemente ni siquiera termina. Para yo terminar, yo necesito soportar, yo necesito tolerar, yo necesito perseverar, yo necesito cierta calma. Pero yo creo que cuando las cosas en la vida vienen como en otra dirección, de otra forma, con otro color, de otro tamaño, nosotros no la queremos abrazar porque tenemos expectativas erradas de la vida. Tenemos concepciones erradas incluso de lo que la Biblia misma ha declarado de forma clara que no requiere interpretación. La palabra de Dios dice que a través de mucha tribulación entraremos al reino de los cielos. Este mundo no es de otra manera. Escucha a Charles Spurgeon en uno de sus sermones. Bueno, este fue predicado en 1859. Se llama Holy Violence, violencia santa. Dice lo siguiente: ¿piensas tú que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes tú en la cabeza la idea de que el camino al paraíso es un terreno de grama perfectamente cortada o podada, con aguas de reposo y verdes pastos todo el tiempo y personas ahí para animarte? Spurgeon dice, tú tienes que eliminar esa fantasía de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Hacia arriba con dificultad, hacia abajo con pruebas. Es a través del fuego y a través de agua, a través de inundaciones, a través de las llamas de fuego, a través de leones y leopardos. El camino al paraíso es a través de las bocas de dragones. Así llegó Pablo. Así llegó Cristo, de regreso a su gloria, después que había sido juzgado por lobos rapaces. Porque esa es la palabra que le cabe a todos los que juzgaron a Cristo, lobos rapaces. Y después de una cruz vergonzosa. Si Cristo llegó así al paraíso, de regreso obviamente, pero si llegó así, no puede ser que yo llegue en aire acondicionado y con cojines, ¿verdad?, con asientos acolchados. A través de mucha tribulación o de tribulación entraremos al reino de los cielos. Ya vimos cómo Dios cultiva la paciencia. Ese es el título de mi mensaje, cuando Dios cultiva tu paciencia. Si quieres ser paciente, ya sabes la estrategia. Si quieres caminar con Dios, ya sabes la metodología. Y yo creo que eso nos debe preparar emocionalmente y espiritualmente para una mejor vida aquí, de este lado de la eternidad. Ahora vamos a ver la necesidad, mi segundo punto, la necesidad de la paciencia, porque es que Dios quiere que esta cualidad esté en mí. Bueno, la paciencia es necesaria para esperar fielmente por las promesas de Dios. Nadie lo ha dicho o expresado mejor que el autor de Hebreos. Esa idea está en diferentes pasajes, de diferentes formas. Escucha uno de esos pasajes en 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, todos aquellos que han venido y han dejado su legado de fidelidad, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ese no es mi énfasis ahora, este es mi énfasis. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana, hemos dicho múltiples veces, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. El maratón dura mucho más tiempo, requiere mucho más energía, requiere más entrenamiento. El autor de Hebreos dice, tienes que correr esa carrera con paciencia. Recuerda, tienes que soportar, tienes que tolerar, tienes que tener calma, tienes que esperar por los propósitos de Dios. No puede ir muy rápido como si fueran 100 metros. Tiene que ser constante. Muchos de los hijos de Dios que se han desesperado y han querido llegar y alcanzar y lograr los propósitos de Dios, como Moisés intentó en un principio matando al egipcio, han fracasado, han tropezado, se han caído y muchos de ellos ni siquiera corren en la carrera hoy en día. Tú y yo necesitamos paciencia para tener una larga obediencia en una misma dirección, como se titula uno de los títulos de Eugene Peterson. Una larga obediencia en la misma dirección.
Te decía que el autor de Hebreos es como que mejor recoge esta idea de la necesidad de la paciencia para llegar hasta el final y que mejor recoge la idea de que otros corrieron esa carrera en el pasado y lo hicieron con paciencia. Escucha ahora cómo él dice en 11:13, todos estos héroes de la fe murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndola visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fueron pacientes. Vieron las promesas, no las recibieron de este lado y terminaron diciendo, ok, yo las recibiré cuando llegue del otro lado. Y si tú lees todo lo que dice el capítulo 11 de Hebreos acerca de cómo fueron perseguidos, algunos fueron cortados en dos, cómo se escondieron, tuvieron que esconderse, andaban cubiertos de pieles, una serie de cosas que tú dices, wow. El autor hebreo dice, esa es la gran nube de testigos, que te anima a correr con paciencia la carrera hasta el final. La paciencia es necesaria, estamos hablando de cuál es la necesidad de esta paciencia. La paciencia es necesaria para soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe. Sufrir bien es importante para Dios. Para Dios es importante cómo yo vivo, para Dios es importante cómo yo muero, para Dios es importante cómo yo sufro. La paciencia es necesaria para sufrir bien, soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe. Escucha a Pedro en su primera carta en 2:20. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, o sea, cuando vives bien, cuando complaces a Dios, cuando obedeces a Dios, cuando la gente pudiera aplaudirte por tu obediencia, si sufres en ese momento y lo soporta con paciencia, esto haya gracia con Dios. La primera parte del versículo dice que si sufre por obrar mal, ¿qué podría esperar? Pero si obras bien, como Cristo, y terminas en una cruz, y lo soporta con paciencia, eso es lo que gana la aprobación de Dios, lo que encuentra gracia con Dios. Y la razón es que el sufrir de esa manera, con paciencia y sufrir bien, pone de manifiesto la confianza que yo he depositado en Dios. En otras palabras, aplaude el carácter de Dios como alguien en quien yo puedo confiar independientemente del dolor. Por el contrario, cuando sufrimos mal, ponemos de manifiesto que no hemos confiado en Dios y ahora una de dos, o yo quedo en cuestionamiento por mi falta de fe o el carácter de Dios queda en cuestionamiento porque Él no es digno de ser confiado. Cuando tú confías en Dios, déjame decirlo de otra manera, un cristiano impaciente frecuentemente es un cristiano airado. Y un cristiano airado le da una mala reputación a la fe. Un cristiano impaciente se aira con frecuencia y eso no le da una buena reputación a la fe. Nadie ha sufrido bien sin paciencia. Nadie. Eso no es posible, no es concebible. Pastor, pero usted no puede negar que sufrir es doloroso. Claro que es doloroso. Yo creo que puede ser extremadamente doloroso. Para algunos ha sido infinitamente doloroso. Pero sufrir impacientemente le agrega amargura a mi sufrimiento. Y ahora no solamente es doloroso, pero es amargo. Tiene propósito, no tiene sentido. No sé ni cómo esperar. Es más, prefiero morirme. La paciencia de Pablo, en medio de las persecuciones, de las cárceles, de los naufragios, de los latigazos, de los naufragios, los abusos, las injusticias, la paciencia de Pablo en medio de todo eso le libró de la amargura. Lo que él pasó, nadie le podría librar de eso. Eso era parte de su currículum. Pero él sí podía librarse de la amargura teniendo los ojos de Dios. Teniendo en cuenta la providencia de Dios. Tú sabes que la providencia de Dios evita que muchos de nosotros terminemos en el cuarto de consejería.
José fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, terminó como esclavo, llegó a Egipto, le sirvió a Potifar, le sirvió fielmente a Dios. La mujer de Potifar se enamora de él, trata de seducirlo. Él evita hacer eso porque no quiere ni ofender a Dios, ni ofender a Potifar, su jefe, y tampoco quiere pecar contra ella. Y resulta que ella lo acusa y él termina en la cárcel. Pero todo comienza con la venta de sus hermanos y años después Dios, a través de su estrategia de la tribulación y del dolor y el sufrimiento, lo lleva a la cúspide del poder. Él es la mano derecha de Faraón. Los hermanos vienen todo amedrentados porque no se imagina lo que José sería capaz de hacer contra ellos. Y José le dice, no, tranquilos. Ustedes quisieron hacer esto por mal. Yo le voy a agregar estas palabras. Ustedes hicieron esto pecaminosamente, pero Dios hizo esto providencialmente para salvar muchas vidas. ¿Te imaginas a José en el mundo moderno? En consejería, yo tengo una herida con estos hermanos porque me rechazaron. Y yo no he podido sobrepasar eso. Imagínate, yo era el más pequeño de todos y estábamos juntos y vino una caravana y me soltaron ahí, yo ni sabía dónde yo iba a llegar. Pero cuando tú tienes en mente la providencia de Dios, y la providencia de Dios te lleva a ser paciente bajo sus manos, cuando tus hermanos llegan, tú le dices, no, tranquilo, es que esto lo hicieron ustedes aquí abajo, pero esto se planificó allá arriba. La paciencia es necesaria para amar al otro. Tú sabes cuáles son los 2 mandamientos, ¿verdad? Que resumen toda la ley y los profetas. Tú amas a Dios y amas al otro. Pero resulta que no puedo hacer el segundo sin paciencia. Escucha a Pablo en Efesios 4, 2 y 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo yo voy a hacer eso, Pablo? Con paciencia. Y entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Soportándose unos a otros en amor. No puedo amar sin soportar y no puedo soportar sin paciencia, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Déjame darte varias implicaciones de esto que yo acabo de leer. No hay manera que yo pueda soportar a mi hermano sin paciencia. ¿No hay algunos hermanos o amigos o vecinos que te han sacado en buen dominicano de quicio? La palabra te manda a soportarlos. No puedo hacer eso sin paciencia. No hay forma que yo pueda preservar la unidad de esta iglesia sin paciencia. Que no todos somos iguales, ni pensamos iguales, ni estamos en el mismo grado de desarrollo emocional, espiritual. No todos entendemos iguales. No todos tuvimos la misma crianza. No hay forma de que tú puedas ministrar a otro o a todo tipo de personas sin paciencia. Pero resulta que la iglesia tiene todo tipo de personas. No puedo corregir en amor sin paciencia. No puedo confrontar sin paciencia, de una manera que honre a Dios. No puedo tolerar a los que vienen detrás de mí que tienen menos conocimiento, menos desarrollo, menos santificación, si no tengo paciencia. Siempre lo voy a vivir juzgando. No puedo soportar las fallas, las faltas de otro o las debilidades de otro si no soy paciente. En otras palabras, no puedo hacer iglesia sin paciencia, porque todo lo que yo describí tiene que pasar dentro de la iglesia. Entonces no puedo hacer iglesia sin paciencia. Escucha cómo el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, su primera carta, capítulo 5. Voy a leer el versículo 14 solamente. Ese texto es más largo, es un texto muy cercano a mi corazón, porque con ese texto yo me despedí de la iglesia de Estados Unidos, donde serví como anciano por 7 o 8 años. Y este fue mi último sermón y un par de días antes de nuestra salida. Pero esto es lo que Pablo dice. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Esto es una iglesia que tiene un grupo de gente diferente, para que veas por qué necesito paciencia. Que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, y escucha ahora, y sean pacientes con todos. O sea, pastor, con el que me cae mal. Sí, pero es que no debiera caerte mal si fuera paciente.
con el que me hiere, que no me habla tan bien, no me respeta tan bien. Bueno, sean pacientes con todos. Comenzando con ¿quiénes? Con los indisciplinados. Siguiendo con los desalentados. Y otros que tienen una fe débil. Mi impaciencia refleja una falta de gracia de mí hacia los demás, lo cual contradice la gracia que yo he recibido de parte de Dios. La paciencia es necesaria. Mira todas las cosas que yo necesito para las cuales yo necesito paciencia. La paciencia es necesaria para poder enseñar. Pablo le dice eso a Timoteo, escucha, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Nota como la intensidad de las palabras de Pablo, para que luego tú veas la conexión con paciencia. Predica la palabra, Timoteo, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. No puedo hacer iglesia, no puedo predicar, no puedo enseñar, no puedo discipular a nadie, no puedo aconsejar a nadie, no puedo confrontar a nadie, no puedo corregir a nadie. ¿Notaste el balance de las palabras de Pablo? Tú necesitas predicar a tiempo y fuera de tiempo y amonesta, reprende, no dejes que los hermanos caigan en pecado. Con mucha paciencia, Timoteo. Como que Pablo le sacó el aire a Timoteo ahí al final. Jesús fue paciente con sus discípulos. Oh, cómo fue paciente con sus discípulos cuando no exhibieron su carácter. Cuando ellos mostraron sus prejuicios. Cuando no entendieron lo que le explicaba. Señor, mira, no entendimos la parábola otra vez. Explícanos qué fue esto de la semilla que cayó en diferentes terrenos. Y si Cristo fue paciente con sus discípulos, yo tengo que ser paciente con los míos. Y si Dios está siendo paciente conmigo, al día de hoy yo tengo que ser paciente con los demás. La paciencia es necesaria para perdonar a otros. Tú sabes cómo era Pedro, ¿verdad? Pedro va donde el maestro y se da cuenta como que el maestro vive perdonando a la gente. A cada rato le dice a uno, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Como así tan simple el maestro. No le va a poner varias obras que hagan para que terminen perdonados. No, ya están perdonados. Señor, yo quiero entender ahora cuando pecan contra mí, ¿cuántas veces yo debo perdonar? La idea en la cultura hebrea era como que 3 veces, era wow, perdonarte 3 veces. Entonces Pedro piensa que él, en buen dominicano, que él se la va a comer ahora. Maestro, 7 veces. Y el maestro le dice, no Pedro, 70 veces 7. En otra palabra, cada vez que ocurra. La paciencia es necesaria para yo perdonar. Finalmente, lo dejé de último propósito, pero es la número 1. La paciencia es necesaria para yo reflejar el carácter de Dios a un mundo incrédulo. Yo no sé si tú has notado, pero hay un llamado recurrente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a reflejar a Dios. Y la razón por la que Dios quiere que lo reflejemos a Él es porque nuestro Dios es un Dios que se revela. Y Él se revela en su creación, que cuenta la gloria de Dios y refleja a Dios. Él se revela en su palabra. Él se reveló en su Hijo Jesucristo. Pero Él se revela en los hijos que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y Él quiere que de la misma forma que la creación revele la gloria de Él a un mundo incrédulo, que nosotros podamos revelar su carácter. Escucha, 1 Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo, pero eso está en Levítico. Sed santo, refleja mi santidad porque yo lo soy. Se nos ha llamado a perdonar como Cristo perdonó, refleja el carácter perdonador y redentor de Cristo, Colosenses 3:16. Se nos llama a ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso, enseñó Cristo. Refleja la misericordia de Dios.
Si hay algo que Dios ha hecho evidente es cuán paciente Él es. Él quiere que tú entonces exhiba su paciencia para que muestre cuán paciente Él ha sido contigo, que ya crees, y con el que todavía no crees. Yo te definí, en mis palabras, nuestra paciencia a la luz de versículos bíblicos. Ahora yo te voy a definir la paciencia de Dios a la luz de versículos bíblicos, porque eso no está en la palabra de esta manera. Es la disposición o la habilidad o disposición del corazón de Dios o que Dios tiene cuando restringe su poder y su juicio sobre el pecador por un largo tiempo, siendo el castigo merecido y pudiendo justamente derramar su ira sobre el transgresor. La paciencia de Dios es la capacidad que Él tiene, la habilidad, la disposición, porque tiene un deseo incluso de hacerlo, de restringir su ira, de no consumir al pecador, teniendo Él toda la razón para hacerlo, teniendo Él toda la razón porque el pecador se lo merece y sería justo de Él derramar, de Él desencadenar su ira sobre el pecador. Y esa paciencia que Dios ejerce es el resultado de su bondad y de su misericordia, que autocontrolan, entre comillas, y autorregulan a Dios. La misericordia de Dios y la gracia de Dios autocontrola y autorregula a Dios. Es el balance entre la ira contra el pecado y la misericordia que perdona el pecado. Es el balance entre el deseo de deshacerme de este mundo pecaminoso y la bondad de Dios que quiere rehacer y redimir a ese mundo pecaminoso. Cuando Dios restringe su ira, Él está ejerciendo un poder sobre sí mismo, como de autodominio, de dominio propio, para beneficio de la criatura. De manera que la paciencia de Dios es ejercitada para que la criatura sea beneficiada y podamos llegar finalmente y lentamente, conforme al calendario de la criatura, y lentamente a donde yo quiero llegar desde toda la eternidad, y que es a un hombre redimido a la imagen de Cristo. O sea, Dios restringe su paciencia, o mejor dicho, restringe su ira, ejercita su paciencia para que su propósito se pueda cumplir, aun si toma 80 años en mi vida. Nosotros hemos sido bendecidos con la paciencia de Dios. Ahora, nosotros no nos damos cuenta cuán paciente Dios ha sido con nosotros, porque como nosotros no tenemos su santidad, el pecado nuestro no es tan gravoso como pensamos. Yo le hablaba ayer al grupo de líderes que enseña y maneja a nuestros jóvenes en los diferentes ministerios, y hablábamos de el problema principal del hombre es que él, entre otras cosas, es la percepción errónea que él tiene de Dios, del Dios que es 3 veces santo, y como nosotros somos concebidos en pecado, nacemos en pecado, crecemos en pecado, nos relacionamos con personas en pecado, somos pecado adentro de nosotros y pecado afuera de nosotros, alrededor de nosotros. El pecado es como muy natural para nosotros, pero no lo es para Dios. Por tanto, si yo pudiera ver el pecado de esa manera y luego ver cuán tolerante Dios ha sido del hombre pecador, ahí yo entendería mucho mejor la paciencia de Dios. En el Antiguo Testamento la frase, y en el Nuevo por igual, pero más en el Antiguo, la frase que más caracteriza la paciencia de Dios, te voy a decir cuál es. El Señor es lento para la ira. Éxodo 34:6. Números 14:18, Dios es lento para la ira. Nehemías 9:17, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira. Salmo 86:15, Dios es compasivo, lleno de piedad y lento para la ira. Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor y lento para la ira. Salmo 145:8, lento para la ira y grande en misericordia. La frase aparece otra vez en Joel 2:13, Jonás 4:2 y Nahum 1:3. No es por accidente que Pablo llama a Dios en Romanos 15:5 el Dios de la paciencia. ¡Wow!
¡Qué nombre! El Dios de la paciencia. Ese es el Dios que te ha caído atrás. ¿Sabe qué es lo curioso, lo chocante, lo contradictorio? Que el Dios infinitamente santo es más paciente con el pecador o el pecado del hombre que lo que yo, que soy pecador, lo soy. Esto es increíble. El Dios que tiene la autoridad, el poder, la santidad, el derecho para juzgar al hombre, resulta que Él es mucho más paciente para lidiar con el pecado y llevar a la gente pecadora hasta que sea redimida, que lo que yo quiero ser. No solamente el común creyente común, no. Profetas del Antiguo Testamento, Habacuc se queja contra Dios. Le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge discordia. El profeta se cansó primero que Dios. ¿Por qué tú me haces ver el pecado como que Dios no lo está viendo? Habacuc, ¿no se te ocurre pensar que no solamente tú estás viendo el pecado, pero tú estás dentro del pecado que tú ves? ¿Y yo todavía te estoy usando como profeta? Es como si Dios le dijera a Habacuc: tú me estás relajando. Dios envía a Jonás a predicar a los ninivitas y Jonás dice: no, yo no quiero ir para allá. ¿Cómo que yo no quiero ir para allá? No, yo no quiero ir para allá. Yo no tengo esa paciencia. Bueno, pues para allá es que tú vas. Tú conoces la historia. Y él termina en las playas de Nínive. Ahí está Jonás predicando la palabra. El pueblo un avivamiento increíble. Hasta los animales se vistieron de polvo y ceniza. Y Jonás, airado. Jonás, ¿cuál es tu problema? Mi problema, o lo que tú hiciste, porque por eso era que yo no quería venir para acá, porque yo sabía que tú eras capaz de perdonar a esa gente. Ahí están perdonados toditos. Eso está en mis palabras, pero fue exactamente así. Yo no le puse nada al contenido. O sea, Jonás se cansó más rápido de los ninivitas que lo que Dios se cansó y no tenía paciencia. Hay un Jonás pequeño dentro de nosotros, tú sabes. Yo no tengo paciencia para lidiar con esa gente, ni Jonás con los ninivitas. Y si tú no tienes paciencia para lidiar con muchachos, para lidiar con esto, con lidiar con los trabajadores, mucho menos para lidiar con gente como los ninivitas, crueles, sanguinarios. Ahora, los mejores de todos fueron Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, cuando vienen caminando con el maestro, tú sabes, yo me imagino a Juan y Jacobo pensando: aquí vamos nosotros. Llegaron a Samaria. No pueden entrar. Maestro, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo y que lo consuma a todos? Yo no tengo paciencia para los samaritanos, maestro. No sé cómo que tú los aguantas, los soportas. Y Jesús los corrige, porque Jesús debiera haber dicho: que hagamos llover fuego del cielo. ¿Desde cuándo ustedes son parte de la Trinidad? Que hagamos llover fuego del cielo. Pero así pensamos. Como que Dios debería hacer un cuarto o quinto espacio dentro de la Trinidad para incluirnos nosotros. ¿Qué es lo que nos hace tan impacientes? Bueno, no tenemos misericordia. No tenemos gracia, o pensamos que la gracia y la misericordia que hemos recibido, nosotros sí la merecíamos, pero ellos no. Porque no hemos apreciado la paciencia de Dios, en vista que tampoco hemos visto cuán horripilante el pecado es. Dios le dice al pueblo judío a través de Miqueas que Él quería misericordia y no sacrificio. Yo no quiero. Si tú me vas a dar obras o misericordia, dame misericordia. Le dice Dios al pueblo judío. Y nosotros de eso no tenemos. Pero nuestro orgullo es un problema. Porque el orgullo y la impaciencia están unidas. Nuestro orgullo y autojusticia nos hace ver como mejores y superiores y más merecedores de tu sacrificio, de tu trabajo, de lo que me debes. Y aunque constantemente estamos hablando de la gracia de Dios,
hablamos de la gracia de Dios y al momento estamos hablando, enjuiciando al otro sin ninguna gracia. Y a veces incluso enjuiciamos al otro ni siquiera por asuntos morales, preferencias. Cosas que a mí no me gustan de una manera, que yo entiendo que deben ser de esa manera. A mí no me gusta el color verde, por tanto nadie debe vestirse de verde. ¿Quién ha visto que el color verde se usa para ponerse una camisa o un pantalón? Y entonces no tenemos gracia para aquellos que aún no se han arrepentido. Nosotros somos arrogantes cuando enjuiciamos. Nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros tenemos el derecho de usar la Biblia para poder juzgar una cosa como buena o mala o pecaminosa o santa. Pero de ahí al juicio de condenar a otro con nuestras actitudes, no lo tenemos. De manera que eso es algo que yo necesito recordar. Y la razón por la que no somos tan pacientes como Dios es, bueno, ok, no somos Dios, no vamos a ser tan pacientes como Él es, pero no nos estamos vistiendo a la semejanza de Dios, de que Pablo le habla en Efesios 4, que el nuevo hombre es, cuando te viste con el nuevo hombre, te estás vistiendo a la semejanza de Dios. ¿Por qué no lucimos así en términos de la paciencia? Es porque tampoco estamos viviendo muy cerca de Dios. Yo le hablaba de esto mismo a los jóvenes ayer, a los líderes de los jóvenes. Porque cuando vives cerca de Dios, comienza a reflejar las cualidades de Dios. Y la paciencia no es una de esas cosas que nosotros reflejamos muy bien. Escucha como el apóstol Pablo dice a los Colosenses en 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, este es el nuevo hombre, ¿verdad? Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Para ser imitadores de Dios, como Pablo nos llama a ser en Efesios 5:1. Ser imitadores de Dios. Pero una de las cosas que Dios mejor ha hecho es ser paciente. De hecho, al día de hoy, ¿tú quieres saber por qué Cristo no ha regresado? Está declarado, Pedro lo declaró, que Dios, siendo paciente y no queriendo que el mundo perezca, está restringiendo su ira y su juicio hasta que todos entren. Hay un grupo que tiene que entrar, Pedro, y no ha entrado. De manera que ahora tú y yo vemos mejor, no solamente cómo Dios forma la paciencia, sino que podemos ver mejor cuál es la necesidad que tú y yo tenemos de ejercitar la paciencia, de exhibir la paciencia, no solamente de actuar pacientemente, de ser pacientes. Pero tenemos que recordar, porque el título del mensaje, regresando al título del mensaje, es cómo Dios cultiva la paciencia. Dios cultiva la paciencia a través de la tribulación. De manera que tú puedas decir con Pablo, yo me glorío en la tribulación, porque la tribulación está formando el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo incluye la paciencia para con otros. Pero la única forma como tú puedes consistentemente poder ver la vida de esa manera es si finalmente abrazas de una vez y para siempre la idea de que la providencia de Dios orquesta todos los eventos de tu vida, los grandes y los menores, los pequeñitos, las llamadas, los mensajes, quien te interrumpe en la oficina, el email que no te gusta, el email que te animó, que te estimuló, la llamada que te animó, la llamada de alguien o el mensaje de alguien que te dice estoy orando por ti. Todo eso juega un rol dentro de la providencia de Dios. De tal manera que tú tienes que ver la vida de una vez y para siempre por encima del sol. Tienes que ponerte los lentes de Dios. De eso le hablábamos a los líderes de ayer. De manera que ellos puedan pasar esto a las generaciones más jóvenes. Porque nosotros tenemos miles de versículos, cientos de páginas para ver de otra manera, para ayudarnos a juzgar de otra manera, para saber que las cosas son de otra manera, que las cosas no son como yo quisiera que sean, las cosas son como Dios quiere que sean. Y que eso es lo que forma el carácter y eso es lo que me da a mí
paciencia. Padre, gracias. Gracias porque tú vives por encima del sol, ves por encima del sol, ordena por encima del sol. Y nosotros que estamos aquí debajo necesitamos abrir tu palabra, ver cómo tú eres, ver cómo tú has obrado, ver cómo has prometido, ver tu providencia en todos los eventos. Y entonces nosotros pudiéramos tener una mejor vida y una mejor reflexión de tu carácter. Perdónanos por un lado, oh Dios, por ser tan impacientes. Perdónanos por no ver la paciencia tuya para con nosotros. Ayúdanos por otro lado, Dios, a poder salir de ahí para comenzar a lucir como tu Hijo Jesús. Y gracias en el interín por perdonar nuestras impaciencias, nuestros pecados, nuestras fallas y debilidades. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.